Hola, buen domingo, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Hoy tenemos un programa, primero que nada agradecemos la repercusión del programa anterior, nos fue muy bien en todos lados, les agradecemos por haberlo visto tanto en nombre nuestro y de la gente de CN23. Le mandamos un abrazo grande al Cuervo y a mi amiga Claudia, a quien la semana pasada me olvidé, esta vez no me olvidé, así que le mando un abrazo grande también. Hoy estoy con una persona que es casi de la familia, porque a esta altura cuando uno está en la temática ya se torna como de la familia. ¿Viste la tía molesta? Que termina resolviendo, pero que está todo el día encima para que vos hagas. Y uno ve los cambios, porque ve los logros, pero es insistente como mínimo. Se llama Silvia Laura, se apellida Bersonelli y es la presidenta de la CONADIS. Explícale a la gente qué es la CONADIS. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La CONADIS es la Comisión Nacional, vamos a hacer así corta, de discapacidad del Gobierno Nacional. Es una comisión que está desde el año 87, está en el ámbito del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales, que preside Alicia Kirchner, y se ocupa de todos los temas vinculados a la discapacidad. ¿Sabés que ha dado un cambio estructural la discapacidad en los últimos años, no? Por supuesto, la última década es absolutamente distinta a lo que fue antes. Hoy recordaba en las jornadas que hubo de sexualidad, recordaba que, claro, que uno hace más de 30 años casi que está en este tema y sin ninguna duda hay un cambio sustantivo. Y en la última década fue un rol importantísimo, no solamente en materia de política, sino en la mirada en relación a las propias personas con discapacidad. Hablemos de la inclusión en Argentina hoy. ¿Argentina hoy es un país inclusivo? La política de nuestra presidenta es absolutamente clara y este proyecto nacional es un proyecto de inclusión. Eso es así. En el tema de las personas con discapacidad, sin ninguna duda es así. La convención que adoptó nuestro gobierno en el año 2008... Vamos a explicar qué es la convención, vamos a explicar... Muy bien, pero te lo cuento. Sí. Pero bueno, eso hizo un giro muy importante. En el país... mejor dicho, en el mundo. En el año 2006 las Naciones Unidas aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Argentina la adopta y luego se incorpora como ley. Hoy es una ley supralegal. La adopta bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Por supuesto. Detalle no menor. En el año 2008. Vamos a poner cada uno en su lugar. Sí. Si no parece que... y la firma, porque hubo países que no la firmaron y hubo países que la firmaron con reservas. Hubo una decisión política de tener en cuenta y visibilizar a personas con discapacidad. Sí, y esto es muy importante porque la convención es un giro en la vida de las personas con discapacidad, en el rol de las personas con discapacidad, pero también en las políticas públicas, ¿sí? Es pasar de ser una persona de mirada como desde la beneficencia o desde la caridad a ser un ciudadano de derecho. Y esa es una decisión de este gobierno, eso se tomó en este gobierno. Dejamos de ser seres solamente plausibles de ayuda para ser sujetos de derecho. Absolutamente. Que eso es un tema no menor también. Pero más allá de esto, te voy a correr un poco el eje y te voy a llevar a la inclusión en sí misma. No solo de las personas con discapacidad, porque uno ve en los eslogans del gobierno nacional, Argentina nos incluye. Y yo alguna vez he reclamado eso, porque he visto mucho Argentina nos incluye y poco que tuviera que ver directamente de lo visual y de lo comunicacional con discapacidad. ¿Vos creés que hay un camino de inclusión abierto para las personas con discapacidad? Sí, claro, sin ninguna duda que es así. Hace algunos años, en la prensa, solamente mirando en la prensa, las personas con discapacidad no tenían espacio, esta es la realidad. No eran sujetos de estar en los programas o en los medios de comunicación. Hoy, y el ejemplo más claro es la persona con discapacidad que fue maltratada en la autopista del Sol, salió automáticamente en los medios. Y todos los medios hicieron eco de esa discriminación y de ese maltrato. Sí, los medios del multimedia no tampoco. Te diré que los medios de los multimedia no. Los multimedia concentrados siguen teniendo una posición de exclusión para con la discapacidad. Acá te discuto porque... Y muchos medios concentrados, como vos decís, esos también siguen teniendo la mirada de beneficencia o de caridad hacia las personas con discapacidad. Por eso presentan a la discapacidad como lo que Oliver llama la tragedia personal. Es decir, están absolutamente alejados de lo que es el modelo de derechos humanos que propone la Convención y que adopta este gobierno nacional. Pero hay una cosa que es basal en esto.
lo adopta el gobierno nacional, pero estaba propuesto desde antes. Se podría haber hecho antes y no se hizo. Sí, sin No ninguna estuvo duda. la decisión, no solo política, sino la decisión empresarial, hablando de medios. No existe la decisión empresarial de tener en cuenta la discapacidad. O sea, si nosotros Eso es hoy no así. tuviéramos una decisión empresarial, más allá del apoyo que tenemos del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales, si no tuviéramos la decisión empresarial del Grupo 23 de estar al aire, no estaríamos acá. Entonces también hay Absolutamente una así. decisión que es personal y en algunos casos empresarial. El Estado no puede obligar. El Estado puede dar marcos, digamos, pero no puede obligar a que las empresas tomen determinadas decisiones. Y hay empresas que no las toman. Bueno, depende de qué. En el caso de las personas con discapacidad y en el marco de la convención sí que obliga, porque si la convención es precisamente supralegal, es obligación, no solamente, esto es un poco lo que le dijo el del auto. Sí. El del auto. Esto es una empresa privada y yo no voy a cumplir la ley. No, pero a ver, no está en Marte, está en la Argentina, y si está en la Argentina tenés que cumplir las leyes. A ver, esto es así. Pero es absolutamente claro, por lo cual, por más que algún medio no quiera o por más que alguno no quiera, si hay un marco legal, uno lo tiene que cumplir. Pero vos sos consciente de que el poder de invisibilidad, así como hablamos del poder de fuego que tienen los grupos concentrados, que lo hablábamos con el Coro el otro día, y el poder de disparar y de poner políticas públicas en jaque en algunos casos, y de ir siempre con el desánimo, también hay un poder de invisibilización al revés, que también pueden ejercerlo. Si no está en la tele no existe, decía Homero Simpson, y hasta hace muy pocos años la única tele que teníamos era la concentrada. Sí, claro. Entonces ahí la discapacidad no existía. No había Absolutamente. nada, absolutamente nada. No, y en materia de inclusión y en materia de medios, por ejemplo, y en materia de información, fue este gobierno también quien a través de la ley de medios incluyó el tema de la accesibilidad, de contenidos accesibles y de medios accesibles, y la TV pública fue uno de los primeros en iniciarse con el intérprete de lengua de señas y con el subtitulado que hay que cumplir. Igual tengo entendido que la CONADIG está trabajando junto con TDA también para hacer más cantidad de contenido accesible. Le mandamos un abrazo al compañero Nemirosi, ya que estamos en el camino, lo aprovechamos a saludar, gran amigo y gran compañero, pero están laburando así. Amigo común y un gran militante además. Absolutamente comprometido en la temática. Nosotros trabajamos en conjunto no solamente lo que es en las capacitaciones de contenido accesible, sino en la formación y también en los mecanismos que se entregaron para la televisión digital. Los decodificadores los decodificadores que son accesibles. Sí. Que están ahora en proceso de repartir. Que son ejemplo en la región, que eso también es importante. La Argentina ha avanzado tanto en materia de discapacidad en esta última década que es ejemplo en la región y que nosotros tenemos, la verdad, que un posicionamiento muy importante en lo que es el comité de la OEA, de CEDIS, pero también en Naciones Unidas y en el Mercosur. ¿Cuál es el posicionamiento que tenemos hoy? Nosotros en esos lugares internacionales y estamos absolutamente reconocidos. En el caso de CEDIS estuvimos en la vicepresidencia. Ahora vos? No, estuvo el representante experto que teníamos, el doctor Pablo Rosales, que falleció recientemente. Nosotros en este momento acabamos de cerrar la convocatoria, porque la convocatoria la hace el Gobierno Nacional cada 4 años, y eso también es para destacar, ¿sí? La convención, que es del año 99, la convención de la OEA, antes nunca tuvo representantes. Argentina, hasta que llegamos, nosotros tuvo un representante que no fue elegido, y cuando nosotros llegamos hicimos una convocatoria pública. El doctor Pablo Rosales, que falleció, fue el primer pública, o sea, convocatoria no fue a dedo. Pública, no, y hay Bien, una elección. bien. Acabamos de hacer la segunda, se publicaron ayer y están en la página web los que reúnen los requisitos y se va a la elección la semana... O sea que el domingo ya van a... Cuando No, la semana que viene, el 15, porque los miembros, que esto también es importante, este comité de evaluación está integrado no solamente por la CONADIS, que sería el gobierno, sino por el Consejo Federal de Discapacidad, entonces están representados todo el país. Consejo y el Federal en lugar de comité, estar representando a las provincias, ¿no? y el comité asesor. Ahora te cuento. El Consejo Vamos a poco porque mucha información y la gente bueno, que no conoce... pero vos me preguntás, yo te lo digo. Explíqueme. El Consejo Federal de como Discapacidad... La tía, te caga pedo en tu vida, es una cosa increíble. Dale. Vos aclarale que en algún momento me preguntaste como la mala de la película. Ahora por lo menos me presenta que soy de la familia. Eso es todo un avance. Bueno, avanzado, ¿qué querés? Era jodido, ahora ya te quiero porque te conozco. Pero, bueno, acá estamos para trabajar y
para hacer, esto es claro. Te acepté, Néstor Kirchner nos decía eso, Cristina también y Alicia Kirchner también, y es nuestra posición. A una altura te tuve que aceptar como sos con tus discapacidades también. Por supuesto, Claro. eso sin ninguna duda. Bueno, el Consejo Federal, ¿qué es el Consejo? El lugar donde podemos discutir y debatir y definir las políticas públicas de todo el país. Nosotros que venimos del interior, y a mí me gusta resaltarlo, ¿Usted viene de? es importante. Y yo vengo de dos lugares, yo de Santa Cruz y de La Pampa. Criada en Santa Cruz y después más venida a La Pampa, así que ya llevo unos años, bueno, y ahora acá. Pero es importante porque nosotros podemos, la realidad que tiene Tierra del Fuego, la realidad que tiene Jujuy no es la misma que tiene Buenos Aires, entonces es un espacio donde debatimos las políticas públicas. Para este año el Consejo Federal acordamos subrayar o poner en acento, porque la verdad que el trabajo lo marca la convención, pero poner en acento el tema de la accesibilidad, que esto habla del artículo 9 y el 21 de la convención, el tema de la educación inclusiva, que es el artículo 24, y déjame terminar porque vos me pasás de un tema a otro, pero si no, y el tema de toma de conciencia. En la accesibilidad dos cuestiones tenemos, la accesibilidad física, ¿sí? Lo que tiene que ver que no haya barreras para que vos, por ejemplo, que circulás con silla de ruedas, no tengas barreras físicas. Que no me encuentro en el canal que no puedo subir, digamos. También barreras comunicacionales, es decir, que por ejemplo, los canales de televisión tengan el subtitulado o tengan intérprete de lengua de señas. Esto es también importante. O que los contenidos sean accesibles, que por ejemplo el cine se haga con audiodescripción para las personas ciegas, para que puedan tener acceso a las películas, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, nosotros, es más, planteábamos y lo hacíamos hace muy breve, lo lanzábamos, tenemos que romper ya con esa idea del tercer baño. Yo no sé si vos te acordás, hubo algún diputado que se le ocurrió hacer el cuarto acá en la ciudad autónoma. Bueno, hay que romper con la idea del tercer baño para personas con discapacidad. Los baños tienen que ser, si quieren, para hombres y mujeres, porque ya están hablando del baño único, pero los baños accesibles, que puede entrar una persona que transita en silla de rueda, o que pueda entrar un chico, o que pueda entrar un abuelo que tiene problemas de movilidad, es decir, que los baños sean accesibles, porque de hecho, con el gasto que implicó ese tercer baño, de hecho en muchos lugares está cerrado. Bueno, y ni hablar Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que... Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Iba a entrar por otro lado, pero vamos a ir directamente. ¿Por qué Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un montón de derechos para personas con discapacidad que no reconoce? ¿Te referís particularmente y seguramente a uno que es el certificado único de discapacidad? Al certificado, entre otros, porque lo de los baños es otra cosa, lo de que los baños estén cerrados es algo que la Ciudad Autónoma podría controlar, no controla. Sí, o que los comercios no tengan, o que los comercios no sean accesibles. Que antes había un área de discapacidad que se dedicaba, que tenía un presupuesto X, y hoy la mitad de ese presupuesto está en medio ambiente, porque lo maneja la misma persona, que además es pariente del jefe de gobierno. Sí, la verdad que eso es complejo, o por lo menos, bueno, debe ser una decisión del gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad tiene uno de los códigos de edificación, la verdad que de lo más accesible. Esto se trabajó en el gobierno, te diría, yo creo que fue en el gobierno de Ibarra, y se hizo una modificación, ¿no? Uno de los problemas mayores que tenemos hoy con la ciudad autónoma y que se trabajó en el Consejo Federal es que no adhirió al CUT, a lo que es el Certificado Único de Discapacidad. Vamos a ir, ¿qué es el Certificado Único de Discapacidad? El Certificado Único de Discapacidad es voluntario, no es obligatorio. Una persona con discapacidad lo puede solicitar, pero nosotros le decimos el picaporte a los derechos, ¿sí? Es el que te permite abrir la puerta a los derechos. Vos necesitas el pasaje gratuito y necesitas el CUT, necesitas acceder a un programa, por ejemplo, de la ley de cheque, y necesitas, lo decimos CUT, Certificado Único de Discapacidad. ¿Querés viajar de forma gratuita? El certificado te da la constancia de que vos tenés un tipo de discapacidad y que tenés acceso a los derechos que tiene por sí una persona con discapacidad en Argentina. Eso es. Sí, y es el que certifica una pensión, por ejemplo. La limitación. No, para la pensión no es necesario. ¿No es necesario? Para la pensión no es necesario, no. Para la pensión solamente la certificación del médico, pero para otros derechos no, necesitas el certificado único. Y tuvo un cambio que es en realidad por ahí la barrera mayor para el gobierno de la ciudad.
Sí es importante señalar que es la única jurisdicción que no está. O sea, todo el país ha adherido, menos la Ciudad Autónoma de Buenos O Aires. sea, en castellano, todo el país reconoce derechos de personas con discapacidad, menos la Ciudad Autónoma de Buenos Con el Aires. certificado único de discapacidad. Que es el picaporte, me lo acaba de decir, para reconocer derechos. O sea, que si no reconocen el CUT, no reconocen el picaporte, no reconocen derechos. Fíjate que de hecho la Todo esto a ministro- cargo de Mauricio Macri, ¿no? Claramente. Sí. La ministra de Salud hace, creo que sobre fin del año pasado, hizo una declaración en que lo íbamos a hacer y no se pudo hacer, no se pudo acordar. Esto es un acuerdo que se hace con el Ministerio de Salud de la ¿Te Nación. sentaste con Macri ahora? Nosotros no, nosotros directamente no, Vos pero personalmente los equipos no. Pero con los equipos que ha tenido, sí. A la mesa del Consejo Federal siempre se sienta y se ha sentado la autoridad máxima de COPIDIS, que es la comisión de la Ciudad Autónoma. ¿Que hoy es quién? Sí. No, hoy no está designado porque estuvo hasta hace muy poco tiempo Florencia Braga Menéndez. Y bueno, en este momento no tenemos designación. O sea que hoy ni siquiera tenemos representación en el Consejo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo menos al COFEDIS, que es el Consejo Federal y que se hace a la presidencia de CONADIS, no se ha notificado. No. En algún momento estuvo Marina Clemencegui también ahí, ¿no? Claro, Marina Clemencegui fue la anterior, después estuvo Magdalena Orlando en un momento también, que fue y después Florencia Braga Menéndez. A ver, Clemencegui, ¿qué pasa? Son los asentamientos en la villa, ahora la discapacidad, son demasiadas cosas que el punto neurálgico sos vos. Y me está empezando a preocupar. Lo digo, lo dejo hacer pasar, espero que Macri tome las cartas que tiene que tomar en el asunto. Y no quiero hablar de la rebaja en el presupuesto de discapacidad para ponerlo en medio ambiente, no quiero hablar de eso. Porque si me pongo a investigar ahí, es aún peor. Pero el hecho de que una jurisdicción como la Ciudad Autónoma no tenga un representante de discapacidad es como mínimo una declaración de forma de hacer política. La verdad que es muy raro, porque eso no ha sucedido nunca. No es raro. Es una forma de entender la política. Para mí, viniendo de la en nación, no es raro. nunca había tenido ese problema en ninguna jurisdicción, aún teniendo cambios. Nosotros este año en el Consejo Federal hemos tenido cambios de diferentes provincias y fueron rápidos. O sea, automáticamente las provincias pusieron su representante, porque es la máxima autoridad en discapacidad que se sienta a debatir políticas. A mí lo que me preocupa es que al igual que yo hubo otros que hace algún tiempo creímos que el programa, mirá, te lo digo yo siendo peronista, y desde este lugar, y defendiendo el gobierno nacional como lo defiendo y creyendo en las políticas de Estado como creo, yo hace algunos años creía que la opción era Gabriela Michetti y que el PRO iba a ser el partido que nos diera definitivamente la inclusión que necesitábamos. Después hubo rebaja de presupuesto, cambio de autoridades que no asumen, una cefalía en el Consejo Federal y ahora está la no adherencia al CUD. La verdad que no solo me preocupa, sino me lastima, porque todavía siguen usando, con su aval por supuesto, la imagen de Michetti para hacerle creer a la sociedad que son un partido que incluye. Y me parece que de inclusivos tienen bastante poco. Bueno, Silvia, ¿te quedó algo más? No sé, de lo que quieras, tengo para decirte de lo que usted quiera, porque tenemos los últimos 2 minutos, así que son bueno, tuyos. Me parece importante resaltar lo que se conoce como la ley de cheque, porque es un complemento a las políticas públicas que brinda subsidio a las personas con discapacidad, a los municipios y a las organizaciones de la sociedad civil de todo el país. ¿Cómo lo obtienen? Hoy tienen, a través de los programas, hoy hay 24 anclados en la Convención, precisamente en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y los programas están en la página web de CONADIS, www.conadis.gov.ar. Los requisitos es, básicamente presentar el certificado único de discapacidad para el caso de las personas. Las organizaciones tienen otros requisitos que los pueden encontrar ahí y vamos desde subsidios para por ejemplo, para la accesibilidad, para la educación, para el deporte, para las plazas públicas. Para el desarrollo personal de una Para el pyme. desarrollo personal y laboral y educativo y también para el apoyo y el desarrollo que pueden brindarse desde los municipios y desde las organizaciones de la sociedad civil, en todos los ámbitos que marca la Convención. Repetime la dirección de la página. www.conadis.gov.ar con B larga. Dame la dirección de Conadis. Conadis Roca, Avenida Roca 782, cuarto piso, esquina Avenida Belgrano. Ahí podés consultar, podés averiguar, podés hacer lo que quieras referente a tu derecho. Ahí hay gente especializada que te va a atender con un muy buen tino y de muy buena gana. Le mando un abrazo grande a mi amiga Susana Sequeiro, que anda por ahí por la Conadis también.
Ha sido un placer tenerte, no dolió tanto, pensé que iba a ser más difícil. Un gusto estar Y vamos a acá seguir charlando y ojalá que Mauricio, hijo de Franco, como alguna vez dijo Carlos Kunkel, venga y sea cargo y carne de una temática que afecta a mucha gente. No hablé de porcentaje, Macri. Podría haberlo dicho, el porcentaje de personas con discapacidad que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta vez, porque el porcentaje es alto, no voy a hablar para que no digas que es una cuestión electoralista. Espero que en el próximo reportaje que haga con Silvia esto ya esté resuelto y no tengamos necesidad de pedirte cosas que ya debiste haber hecho hace muchos años. Un abrazo a Clemen Seguit de nuevo, nos vemos a la vuelta del corte, dale. Vine a ver un recital de rock and roll del